la integración de las APIs de Outlook de Power BI a un Lakehouse en Fabric, ¿no? Así que les dejo con Víctor para que pueda hacer la explicación y por ahí nos va a mostrar un caso práctico. A ver, Víctor, puedes empezar. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Primero que nada, un agradecimiento a Héctor por la invitación, por la iniciativa, ¿no? Entiendo que el día de ayer ya se arrancó con fuerza con el tema de Python y SQL Server. El día de hoy yo vengo a hablarles sobre un tema muy importante en la administración de Power BI, que es la auditoría, ¿no? O mejor conocido como el Audilog. Entonces, hoy vamos a, más que el Audilog, también vamos a ver cómo integrar sus APIs a un Lakehouse en Fabric, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con el módulo de Data Engineer. Así que vamos a hablar temas de Azure, vamos a hablar temas de Spark, vamos a hablar temas de pronto de lo que es un Lakehouse, cómo podemos eh, juntar o digamos en un solo entorno trabajar archivos planos con tablas en Lakehouse realmente son Delta Tables, ¿no? Entonces, bueno, nada, primero agradecer nuevamente a Héctor por la invitación, muchas gracias, y también al Club de Atos, ¿no? Como sponsor de los webinars. Bueno, me presento. Yo soy Víctor Rodríguez, soy profesional en tecnología de la producción. Tengo experiencia ya más de 4 años en el mundo del análisis de los datos. Me inicié laburando en empresas petroleras al norte del país y hoy por hoy estoy en una agroindustria en Olmos. Como profesional soy certificado en SQL Server, en Postgres, en Python, en Power BI, también de administración de Power BI, que es un tema que hoy vamos a hablar. Y también soy certificado en Fabric, que justamente la parte de cómo vamos a integrar estas APIs, ¿no? Y sobre todo cómo las vamos a automatizar también. También quiero comentar que, bueno, he participado como speaker en el evento de SQL Saturday. Eh, Justo tengo la polera aquí como un bonito recuerdo. Y bueno, esta sería mi segunda participación como speaker. Así que yo encantado de compartir a la comunidad y también pues aprender, ¿no? Aprender de todos. Bueno, entonces en el contenido vamos rápidamente. Vamos a ver el contenido. Tenemos 6 puntos que vamos a tocar, todos importantes. En el primero vamos a ver la documentación de las APIs del Audilog de Power BI. Vamos a de pronto a revisar cierta parte de la documentación, ¿no? La documentación de Power BI realmente es enorme. Son muchísimas APIs, ¿no? Más de 100 APIs me parece que hay entre GET, entre POST, ¿no? O sea, hay APIs no solamente para obtener información, sino también para ejecutar acciones, ¿no? En este caso vamos a ver la de obtener información, ¿no? Que son las de tipo GET. También para consumir las APIs necesitamos un token. Entonces, cuando nosotros consultamos de la web, que lo vamos a hacer muy pronto, normalmente nos generan un token, pero solamente por un corto periodo de tiempo. Entonces, esto hace de que sea de repente instantáneo, ¿no? Si queremos nosotros consultar, por ejemplo, en nuestras auditorías, cuántos workspace tenemos o el listado, ¿no? Prácticamente todos, o los reportes, o los datasets, o los data flows, eh, no podemos trabajar con el token de expiración, ¿no? Entonces, para ello, como segundo punto, vamos a ver cómo generar un token dinámico de tal forma de nosotros poder dejar un procedimiento una sola vez, ¿no? Y automatizar el proceso para que esto, conforme los días, ¿no? Programadamente se esté ejecutando y no tengamos nosotros que estar preocupándonos porque si el token expiró o no expiró. Entonces, esto lo vamos a hacer desde Azure. También vamos a tocar un tema importante en Azure. Voy a hacer unas pruebas desde cero para dejar constancia, ¿no? Evidencia para que puedan también ustedes replicarlos en sus organizaciones. Bueno, también vamos a ver el consumo de las APIs, ¿no? Como había comentado. Vamos a ver APIs de administrador, también hay APIs de usuarios. Hay APIs de administrador porque evidentemente en un entorno de Power BI siempre hay cuentas administradoras y cuentas de usuario. Entonces las administradoras tienen, digamos, un poco más
un poco más de apertura, ¿no? Más puertas abiertas que un usuario. Entonces, si tenemos en algún momento una cuenta administradora, pues podemos trabajar un poquito más allá, ¿no? Y si tenemos cuenta de usuario, también podemos trabajar con cuentas de usuario, ¿no? Pero solamente en nuestro tenant, ¿no? Un poco más reducido. Y bueno, hasta aquí con el tema de las APIs, ¿no? Tema de Power BI. Ya el tema de Fabric, vamos a ver cómo crear notebooks en Fabric. Para eso nos vamos a valer de Spark, ¿no? Digamos que Fabric ha llegado con fuerza a Power BI y lo que nos ha ayudado ha sido en integrar muchos servicios, ¿no? Servicios que estaban dispersos. Hoy por hoy, los servicios, gracias a Fabric, como Data Factory, ¿no? Como Data Engineer y muchos más servicios como Data Science incluso, ya están integrados dentro del servicio de Power BI Service y ha sido realmente algo muy favorable para las empresas, eh, para sobre todo potenciar los desarrollos que se tienen, ¿no? Vamos a ver un poco de ello. Vamos a crear un lakehouse, que básicamente es donde van a estar nuestras tablas. Un lakehouse es la combinación entre lo que es un data lake y un warehouse, ¿no? Pensémoslo como que, imagínate que tú tienes un archivo Excel y tienes tablas de base de datos. Digamos que las tablas de base de datos se adecuan mucho mejor para un warehouse, ¿no? Porque es información estructurada. Sin embargo, archivos planos, digamos, más se adecuan para un data lake. Y lo que hace un lakehouse es justamente unir lo mejor de ambos mundos, ¿no? Digamos, en un solo entorno, poder trabajar de forma sistematizada y ordenada ambos archivos, tanto archivos planos como tablas, ¿no? Propiamente de base de datos. Y bueno, finalmente vamos a crear un reporte en la web, como, como como bien sabemos, hay un modo que es un modo conectado en vivo, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo paso a paso y llamado también Direct Lake. Héctor, ¿me comentas si se me escucha bien? ¿Todo está bien por ahí? Están diciendo que por YouTube no se está escuchando. A ver, prueba si está por YouTube. A ver, ¿estás A ver, activado el audio en el StreamYard, por favor? sí, sí tengo activado el audio. Sí, ¿me escuchas? Tú no te están escuchando. Dame un momentito. A ver. A ver, Y ya, ahora activa nuevamente activa tu audio. a ver. Ah, ok, Un momentito, chicos, por favor. A ver, me confirma segundo si puedes escuchar a Víctor por YouTube ahorita. sí. Todavía. A ver que hablen. ¿Me logran escuchar ahí? Todavía. Mi audio está prendido. No, nada. A ver. A ver aquí. Ya, en todo caso, la sesión también está siendo grabada por el Teams normal, entonces se va a grabar por Teams y ya luego se subirá a YouTube, ¿no? Creo que hay algún problema técnico. Ok, entonces continuamos, Héctor. Sí, claro, claro, puedes continuar. Ya. Sí, disculpen los inconvenientes, no bien, pero como dice Héctor, ya se subirá también por Teams, vía Teams. Bien, entonces veamos un poco sobre la vista general. En realidad, la auditoría es muy importante en las empresas, ¿no? Para sobre todo ver las actividades de los usuarios, ver si es que los reportes se están viendo correctamente, si es que hay una correcta gobernanza de los datos. Podemos hacer muchas cosas con el audit log. Podemos dar una trazabilidad, básicamente, de cada usuario, qué accesos tiene, si realmente quién le compartió de pronto la información, cuando es información sensible, sobre todo en las empresas, siempre apuntan, ¿no? Al área de analítica de datos, al área de TI,
y preguntan, ¿no? Oye, ¿este informe quién lo vio? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Entonces, todo eso responde el Audilog, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que comentaba anteriormente lo vamos a dividir en 3 objetivos. El primer objetivo va a ser ver las APIs de Power BI, obtener el token dinámico. Como segundo objetivo vamos a aprender a crear notebooks, vamos a ver sentencias en PySpark, vamos a crear un lakehouse y como último objetivo vamos a crear un reporte en la web. Entonces, bien, vamos a ver el primer objetivo, vamos a conocer las APIs de Power BI en su documentación oficial y vamos a obtener el token dinámico. Así que, eh, bien, vamos para ver las APIs de Power BI. Aquí dejo la web oficial. Entonces, vamos a la web. eh, ok, aquí. Ok, bueno, aquí ya estoy dirigido en la página. Esta es la página oficial de Microsoft donde se detallan todas las APIs de Power BI, ¿no? Como ven, hay APIs de administración y son muchísimas en realidad, ¿no? Podemos ver flujos de datos, los dashboards o paneles, podemos ver también los conjuntos de datos. Aquí vemos el Activity Events, ¿no? Básicamente aquí donde dice eventos de actividad aparece todo lo que hizo el usuario, ¿no? En la nube, si lo consumió por el móvil, si lo consumió el informe por Power BI Service, por una aplicación, por Teams, por Outlook. En realidad hay varios métodos de cómo consumir un reporte. También podemos ver las capacidades como administrador, ¿no? Porque una empresa puede que haya muchas capacidades. Podemos ver la parte también de los actualizables, cómo están las actualizaciones de nuestros reportes. De pronto esto nos puede ayudar a saber en qué horario tenemos más tráfico de consumo de datos. Por otra parte también podemos ver los workspace. En fin, ¿no? Podemos ver muchísimos APIs. Como les decía, son muchas APIs las de Power BI. Y bueno, después ya vienen las APIs de usuarios, ¿no? Las APIs de usuario ya van navegando una por una, ¿no? Las aplicaciones, podemos ver algunas características disponibles, las capacidades, ¿no? Podemos ver los dashboards y, en fin, ¿no? Podemos ver muchas cosas. Entonces, para hacer una prueba y lo que yo les te comentaba sobre el token, digamos, el token de expiración, que es el segundo punto que vamos a tocar, vamos a hacer una prueba aquí, por ejemplo. Ya yo estoy logueado con una cuenta de... Ahora, en este momento les comento. Vamos, por ejemplo, puedo escribir aquí get groups y me aparece esta API, ¿no? Yo con este buscador puedo ir filtrando si ya conozco el nombre, ¿no? Entonces, esto está en inglés. Group se refiere a un workspace. Entonces, vamos a ver lo que nos dice este workspace, ¿no? Este workspace me dice que tengo un límite de... A ver, vamos a ver. Este de aquí. Get groups. Aquí. En get groups as admin, aquí podemos ver, ¿no? Power BI nos da una referencia, nos comenta los permisos, si es que solamente pueden ser leídos por administradores. Eh, Aquí nos dice que hay ciertas limitaciones, ¿no? Podemos hacer máximo 50 solicitudes por hora. Hay algunas APIs también que solamente nos permiten 200 solicitudes por hora, como hay otras que no. Eh, Bien, este es el API, esta es la construcción del API de tipo GET. Y en este caso tiene una variable, o perdón, un parámetro que es obligatorio. Cuando nos encontremos con este signo de dólar, quiere decir que la variable es obligatoria. Entonces, podemos ver que este top es obligatorio y podemos pedir solamente hasta 5.000 registros máximos, ¿no? Bueno, en una empresa tener 5.000 registros, 5.000 WordSpace, ya hablamos de una gran empresa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a consultar esto, ¿no? Para consultar, le damos clic donde dice pruébelo. Entonces nos va a habilitar una ventana en la parte derecha. Esta es la cuenta con la que estoy logueado. Es una cuenta con la que vamos a estar haciendo pruebas y no tiene mucha actividad, de hecho. Pero he estado intentando en esta semana ir subiendo un archivo, ¿no? Y creando los notebooks para que aparezcan cierta información. Entonces, si le pongo continuar con la cuenta, bueno, si no soy logueado, me va a pedir, pues, ¿no? La cuenta, me va a pedir la autenticación, ¿no? Como les decía, aquí el top límite es de 5.000.
y le doy en ejecutar, ¿no? Perfecto. Cuando lo doy en ejecutar, ya se me habilita en formato JSON el siguiente diccionario, ¿no? Nos habilita el OData Context, que es básicamente, digamos, el nombre del OData, ¿no? De esta API. ¿Cuántos registros nos trae el OData? 4, es decir, que se han creado 4 workspace, en mi caso, ¿no? Y en la variable value es donde se encuentra el array, ¿no? De toda la información que a mí me interesa. Entonces, digamos que cuando vayamos a las APIs, a mí me va a interesar navegar sobre value, ¿no? Y una vez llegado sobre value, ya voy a tener, digamos, un array, ¿no? Un arreglo con todos los datos, ¿no? Y cada dato está encapsulado con llaves, ¿no? Esto quiere decir que es un diccionario por cada registro, que bueno, tiene cierta información, ¿no? Vamos a ver aquí que tenemos el ID, si es de solo lectura, si está dedicado a la capacidad, si está migrado a una capacidad, qué tipo de workspace, ¿no? Puede ser personal group, puede ser administration group, puede ser un workspace como tal, ¿no? Eh, este personal group quiere decir digamos, el área de trabajo que se te habilita siempre, ¿no? Como mi área de trabajo. Bueno, el estado también de Workspace está activo, ¿no? Y en fin, ¿no? Muchos campos que se nos pueden habilitar para nosotros poder ver el esquema, ¿no? Digamos que todo esto sería el esquema, ¿no? Los nombres de las tablas con sus datos. Entonces, para revisar el esquema, en esta documentación, nosotros podemos ir un poco hacia abajo y, a ver, vamos a ver. Ok. En esta parte ya se nos habilita la definición, ¿no? La definición de cada API. De hecho, para realizar este trabajo es un trabajo de mucha investigación y me tomaría muchísimo tiempo de pronto para revisar una por una. Así que, bueno, para casos de ejemplo, voy a revisar esta y una más para hacer los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una serie de, digamos, de columnas, ¿no? Con lo que significa, ¿no? Y aquí, bueno, está obviamente los datos, ¿no? Los campos. Bien, yo les comentaba sobre un token de expiración, que es este de aquí. En la vista previa de la solicitud, aquí nos aparece obviamente la petición que hemos hecho. Nosotros le hemos puesto 5.000 registros. Y en la parte de autorización se nos ha habilitado un token. Pero este token es expirable. Si nosotros probamos de pronto dentro de 15 minutos, 20 minutos, se nos va a borrar ese token y va a tener otro código. De hecho, es un código muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a ver cómo podemos obtener un token dinámico para que nuestras peticiones en adelante, digamos, no tengamos que estar una y otra vez renovándolo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer desde la plataforma de Azure. Bien, eh, entonces regresamos aquí a la presentación. Vamos a ver cómo es que generamos el token dinámico. Vamos a tener que ingresar al portal de Azure. Eh, vamos a ver, vamos a tener que crear una aplicación. Vamos a tener que crear un secreto de la aplicación, un secreto de cliente. Vamos a ver los permisos de la API y vamos a ver el tema de cómo registrar los owners a esta aplicación. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna consulta, sino para continuar. ¿Todo bien, Héctor? ¿Sí se logra escuchar? Sí, todo bien, Víctor. Gracias, segundo. Bueno, entonces vamos a ver el tema del toque dinámico, cómo podemos nosotros obtenerlo. Para revisar el token dinámico, lo que vamos a hacer es, vamos a regresar a la web y vamos a loguearnos a la cuenta de Azure. Entonces, logueándonos en la cuenta de Azure nos aparece esta interfaz. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a Microsoft Entra ID, que es realmente el Azure Active Directory, como anteriormente se conocía.
Y bueno, voy a mostrar todos los códigos en realidad, como esta es una cuenta que recién se ha creado, eh, digamos, no hay mucha confidencialidad en ello, ¿no? Entonces, lo que nos va a pedir, digamos, el API, ¿no? Que vamos a solicitar para el token dinámico es el ID del inquilino, ¿no? Que esto va a ser nuestro tenant. Entonces, tengamos siempre presente, este va a ser nuestro tenant, vamos a tener que ir copiándolo. Eh, una vez que tengamos el tenant, vamos a tener que crear una aplicación que lo podemos hacer en la parte de administrar, en la parte de registro de aplicaciones, y acá se nos va a habilitar todas las aplicaciones que tenemos creadas, ¿no? Para este caso solamente he creado una, pero la forma de, digamos, de crear la aplicación es en nuevo registro y aquí escribimos la aplicación, ¿no? El nombre de la aplicación que yo deseo que tenga. eh, y bueno, aquí te dice qué tipo de cuentas son compatibles. Aquí le he puesto solamente para el directorio organizativo, ¿no? Eh, y listo, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a Entra ID, a la parte de registro de aplicaciones, a administrar. Y una vez que tengo creada la aplicación, tengo que copiar también este ID que es importante, ¿no? Que es el cliente, ¿no? El ID del cliente. Entonces, una vez que tengo copiado este ID del cliente, yo ingreso a la aplicación y en la aplicación, nuevamente en la parte de administrar, voy en la parte de certificados y secretos. Entonces, una vez que voy a certificados y secretos, yo puedo crear un nuevo secreto. Una aplicación puede tener varios secretos. En realidad, por ejemplo, yo le he creado uno ya previamente, pero yo puedo darle clic aquí en nuevo secreto del cliente. Puedo de pronto decir, no sé, prueba, prueba 1, perdón. Y aquí yo le puedo decir en cuánto tiempo quiero que expire este secreto, ¿no? Puede ser de 6 meses, que es recomendado, puede ser de 24 meses. En realidad podría ser el tiempo que se desee, ¿no? He usado la parte predeterminada que son de 6 meses. Así que digamos que cada 6 meses tendríamos que revisar ese tema del Secret ID. Y una vez que agregamos el secreto, se nos va a habilitar un código. Y este valor es el que hay que copiar, ¿sí? Es importante copiar este valor porque una vez que salgamos de la página y se refresque, nos va a aparecer así como este de aquí. Entonces vamos a perder, ya no hay forma ya de cómo regresar a visualizar, ¿sí? Entonces es importante tener presente eso. Y este es lo que se conoce como el Secret ID, ¿no? Este es el valor. Entonces, vamos a borrar el tema de la prueba. ¿Estás seguro? Sí. Y listo. Una vez que tenemos el secreto, lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, ok, como ya tengo una aplicación en Azure, vamos a decirles que esa aplicación tiene que tener permisos de APIs. Entonces, vamos a la parte de permisos de APIs y aquí es donde le vamos a decir y vamos a habilitar todas las opciones que tiene Power BI para solicitar el API, ¿no? En este caso, yo ya he activado 126, digamos, permisos que debe tener la aplicación. Yo agrego un permiso. Luego de esa forma, ¿no? Agrego un permiso. En este caso me aparecen todas las APIs de Microsoft, ¿no? Puedo en realidad ver muchísimas. Y voy a la opción de Power BI Service. Le doy clic aquí y me aparecen estas dos opciones, ¿no? Permisos delegados y permisos de aplicación. En permisos de aplicación solo nos aparecen estos dos, ¿no? Que son igualmente importantes, ¿no? Pero en realidad donde están todos los APIs para consultar como reportes, aplicaciones, están aquí, permisos delegados, ¿no? Si yo voy a permisos delegados, por ejemplo, veo permiso de aplicación, de capacidades, de conexión, contenido de dashboard, y en fin, ¿no? Me aparecen muchísimos. Y aquí es donde tengo que activar todos los campos para que cuando hagamos las peticiones no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Si en caso, por ejemplo, estuviéramos solicitando reportes y no está activado, no vamos a poder tener acceso a esa información. Entonces, una vez activado, lo que vamos a hacer es, vamos a la parte de eh, propietarios, ¿no? Y en la parte de propietarios, bueno, en mi caso me he agregado yo como administrador, ¿no? Y listo. Entonces, digamos que de esa forma es como Azure
nos ayuda a crear una aplicación, a crear un secreto, ¿no? de esta aplicación, y de esta forma damos los permisos a la aplicación, ¿no? Propiamente dicha, para la lectura de los APIs. Bien, entonces ya nos faltaría solamente ver cómo es que vamos a consultar el token dinámico, ¿no? Y para ello nos vamos a adelantar un poco y vamos ya a la parte de Power BI Service, donde vamos a crear un notebook y vamos a escribir en código Python un sencillo query que nos va a permitir obtener este token dinámico. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí unos ejemplos en un área de trabajo llamado PADM Power BI Audilog, pero para estos casos de ejemplo yo lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo workspace. Vamos a ponerle, por ejemplo, club de datos, Audilog. Listo, bueno, como esta cuenta, digamos, es recién creada, yo he activado la prueba trial de 60 días. De hecho, hace muy poco, ¿no? Por eso me aparecen 56 días que va a expirar. Entonces vamos a usar la prueba trial, ¿no? Para este caso, vamos a aplicar y perfecto, ya se nos está creando el área de trabajo, ¿no? Una vez creada el área de trabajo, lo que vamos a hacer es, para empezar vamos a crear bueno, mejor iniciemos creando el notebook. El notebook yo ya lo tengo listo, ¿sí? Para reducir el tema del tiempo de ejecución, ¿no? Entonces lo que puedo hacer yo en la parte de New, yo puedo ir a la parte de Import Item. Y aquí me aparece la opción de Import Notebook. Entonces yo le doy clic aquí. Aquí se me va a habilitar una ventana donde me va a pedir que yo suba un notebook. De hecho, yo ya tengo aquí un notebook de token dinámico. Y ya se me habilitó, digamos, el archivo, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí a este archivo. Si no lo tuviera el notebook, yo lo que iría sería New y le pondría la parte de notebook, ¿sí? Entonces vamos a darle clic aquí y se nos va a habilitar una interfaz de Spark para nosotros poder ir escribiendo código, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, yo ya he comentado el código para que también pueda ser mejor legible. Y eso es lo que le venía comentando, ¿no? Esta es una interfaz del módulo de Data Engineer, ¿no? Que nos ofrece Fabric. De hecho, tiene muchos módulos. Estamos usando el de aquí, Data Engineer. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a ver de que en Spark podemos escribir en varios lenguajes, de hecho. Podemos escribir en Python, que se conoce como PySpark. Podemos escribir en Scala. Podemos escribir en SQL y también podemos escribir en código R. Entonces yo tengo habilitado la parte de Python porque estoy haciendo peticiones y en este momento voy a obtener un token dinámico. Bien. Entonces, ¿cómo obtengo el token dinámico? Entonces, el token dinámico se obtiene, como les decía, en base a varios parámetros. Uno de ellos es el tenant ID, que es el código del tenant del usuario desde del Azure, del Entra ID. Es el código que habíamos visto aquí. Por ejemplo, vamos a regresar. Vamos a dar inicio en Microsoft Entra ID. El código de aquí es el tenant ID. Entonces yo regreso aquí y efectivamente es el mismo, ¿no? El client ID es el código de la aplicación que he creado. Y recordemos que está en la parte de administrar y registro de aplicaciones. Y aquí me aparece el ID de la aplicación que he creado. Y ese código es el que lo tengo que reescribir aquí. Y por último tengo el client secret, ¿no? Que el client secret es entrando a la aplicación, yendo a certificados secretos, y es este valor que les dije que sería importante, que es importante, de hecho, copiarlo en ese momento, ¿no? Porque si no nos va a aparecer así, no habría forma de cómo volver. Si no, bueno, tendríamos que copiar, cargar un nuevo cliente, ¿no? Y cambiarle ahí el valor.
Una vez teniendo esto, tenemos que poner el usuario y la contraseña. El usuario lo he dejado así, ¿no? Pero la contraseña sí lo he puesto, digamos, no lo he dejado libre por tema de seguridad, pero también vamos a ver cómo podemos hacer esto. La contraseña de la cuenta yo lo tengo en un archivo que se llama password, ¿no? Lo tengo en mi ordenador. Entonces, lo que puedo hacer yo es entrar aquí a la parte de Lighthouse. Por ejemplo, en este caso, me parece que ya está un Lighthouse. Sí, de hecho, ya hay un Lighthouse aquí habilitado. Lo que nosotros vamos a hacer es, a ver, vamos a crear un nuevo Lighthouse. Este es el Lighthouse de la prueba que ya tenía, pero como estamos haciendo de cero, vamos a crearlo. Entonces, vamos a la parte de Lighthouse, New Lighthouse. Vamos a agregar un Lighthouse y le vamos a poner, por ejemplo, Lighthouse Club de Datos, ¿no? Club de datos. Vamos a crear y se nos va a habilitar una ventana muy similar, ¿no? Sino que evidentemente ya sin datos. Bien, entonces un Lighthouse, como les decía, tiene la facilidad de poder trabajar con tablas y con archivos planos. Y en este momento vamos a trabajar con ambos, ¿no? Como yo tengo el password de un archivo TXT, yo lo voy a tener que agregar aquí en Files. Entonces en Files yo voy a agregar una carpeta, de hecho un nuevo folder, ¿no? Y le voy a llamar password. Voy a crear, ¿no? Que es una parte básicamente para ordenar, ¿no? Y en este password es donde yo, al darle clic, obviamente se nos habilita una nueva ventanita donde está la ruta, ¿no? De lo que estoy navegando. Y aquí le voy a dar en los tres puntitos y vamos a subir un archivo. Entonces yo subo el archivo y aquí se me va a habilitar la opción. Yo voy a darle clic aquí en esta carpetita y acá tengo el password, ¿sí? Entonces lo subo. Y ves cómo es sencillo de subir un archivo. Listo, eso subió. Aquí está cargando la visualización y aquí está el password, ¿sí? Como ven, no estoy, digamos, abriendo el archivo, ya que es tema confidencial. Y la forma de leer este archivo es sencillo. Por ejemplo, si yo quiero leerlo en un entorno de un notebook, yo solamente con arrastrar, ¿no? Y yo ya puedo, digamos, leer este archivo, ¿no? Si yo le doy en ejecutar, vamos a ver que vamos a tener que esperar mientras se abre una conexión aquí. Una vez que se abre la conexión y entra una conexión estándar, recién se va a ejecutar el código, ¿no? Y aquí vemos cómo se está ejecutando. Listo. Si lo iba a ejecutar, se iba a ver el archivo. Entonces, la forma de ejecutar o de ver digamos, el archivo, de leerlo es con este código, ¿no? Podemos ver spark.read.text y este código que se nos ha habilitado, ¿no? Entonces, vamos a copiar todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, que en realidad también se puede de esta forma. Pero bueno, como se nos ha habilitado digamos, este texto, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Listo. Ahora, esto nos devuelve un data frame. Como ven, es un data frame de Spark. Para transformarlo a texto, como este es un solo data frame de una sola columna y una sola fila, yo puedo usar el método first, ¿no? Para ir al primer registro. Y como esto es un array, yo diciéndole que quiero indagar sobre el índice 0, ya obtengo el valor. Entonces, vamos a ver si es que esto es cierto. Vamos a ver, vamos a eliminar esta parte. Aquí, vamos a ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es importar la librería request, que nos va a servir para hacer la petición. Aquí ya tenemos el user, el password, el tenant ID, el client y el secret client. Entonces, la URL que vamos a usar es la siguiente, ¿no? La URL es login Microsoft Online. Aquí le tenemos que pasar el tenant, que es el código de aquí, con los siguientes caracteres, ¿no? La autenticación AU2 y el token. El recurso que estamos utilizando es el análisis.window.net de Power BI API
Y en el cuerpo de esta petición le vamos a pasar estos parámetros. El grant type le vamos a pasar como password. Le vamos a pasar el client ID, que es, bueno, aquí digamos el registro 0, que sería aquí, client ID. Le vamos a pasar el secreto del cliente, que es, bueno, esta parte de aquí, el client secret. Le vamos a pasar el username, ¿no? Que sería este de aquí. Y le vamos a pasar el password, ¿no? Que es lo que hace ratito estábamos viendo. Y también le vamos a pasar el recurso, ¿no? Una vez teniendo esto, como encabezado de la petición, le vamos a pasar el content type y este código de aquí. Entonces, para hacer la petición, vamos a definir una variable que se llama response y vamos a usar, digamos, el método, la librería request y el método .get, ¿no? Eso nos pide una URL, que es esta variable, ¿no? La que hemos definido. En el parámetro data le vamos a pasar el body, ¿no? El cuerpo de la petición. Y en el encabezado vamos a pasarle pues el encabezado de hace unos momentos, ¿no? Una vez teniendo esto, vamos a acceder al Access Token, ¿no? Que es lo que le comentaba. Vamos a acceder a esta, bueno, perdón, esta no es el API, disculpen. Aquí, bueno, el API tiene otra estructura y una de sus llaves es Access Token, ¿no? Y vamos a navegar sobre ella. Una vez teniendo el Access Token, vamos a definir la siguiente lista, ¿no? El Authorization, Bidder, más el Access Token y el Content Type, ¿no? Que es el Application JSON. Bien, entonces, si nosotros le damos ejecutar, se ejecutó rápidamente la primera parte. Vamos a ejecutar esta parte de aquí. Vamos a ver si todo sale bien. Si todo sale bien, que de hecho ya salió bien, duró 8 segundos, vamos a imprimir, por ejemplo, el token dinámico, esta variable. Cuando yo imprima el token dinámico, bien, básicamente esto me ejecutó, ¿no? Ven, este token es muy similar a este token de aquí, este token de acá, con la diferencia de que este es un token de expiración. Sin embargo, este token de aquí ya es un token dinámico, ¿no? Gracias a las herramientas de Azure. Y este token nos va a servir para nosotros poder automatizar todas las APIs que vamos a ir pidiendo. Entonces, lo que sigue es que esta información la vamos a pasar a un data frame de Spark. La sintaxis es muy sencilla, ¿no? Def es igual spark.createDataFrame y le pasamos el token dinámico, ¿no? Esto nos va a crear una tablita, básicamente, y después vamos a escribir en un archivo de tipo Parquet. Aquí le vamos a pasar, digamos, una ruta que es básicamente files, como se dan cuenta, y vamos a crear el token.parquet, ¿no? En modo de override. Es importante esta parte del modo porque puede que sea override o puede que también sea append. Los modos de override reescriben la información una vez que se ejecutan y los modos append, que sería así, append, digamos, adiciona información, ¿no? En este caso, no quiero que adicione información, ¿no? Sino más bien lo que quiero es que se reescriba la información cada vez que se ejecute, ¿no? Entonces, listo. Una vez que tengo esto, ejecuto y al ejecutar, se cerró la conexión. Ahí se está ejecutando nuevamente. Y esto lo que debería hacer es, eh, digamos, mandar, ¿no? Un archivo Parquet a la parte de files, ¿no? A ver, vamos a quitar esta línea de código. A ver, vamos nuevamente con el primero. Como se había cerrado la sesión, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ejecutar esta parte.
Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle un print, por ejemplo, a este DF, data frame. Ya se ejecutó, pero vamos a ver lo que ha pasado, ¿no? Cuando hemos creado el data frame, vamos a poner display, se nos ha creado esta tablita, ¿no? Que es la authorization y el contenido, ¿no? Pues aquí está el token y el contenido. Y si nosotros le damos a actualizar aquí, vamos a la parte de refresh, ya se nos va a habilitar la parte de token.parquet, ¿no? A ver. Oh, ahí está aquí dentro, me parece. A ver. Ahora vamos a volver. Vamos a regresar a ver el archivo de aquí. Vamos a revisar qué ha pasado, porque no nos aparece. Um, disculpen aquí en la parte de token dinámica. Sí, nos debería aparecer algo como esto, ¿no? Aquí el token parquet. Vamos a ver por qué aquí no se nos está apareciendo. A ver. Token dinámico. Parece que no lo está escribiendo. A ver, vamos a ejecutarlo nuevamente. Ok. Aquí ejecuta el token y aquí estamos escribiendo. A ver, vamos a escribir esta ruta también. Probablemente sea eso. ¿No? A ver, vamos a escribir esa ruta. La ruta que nos apareció al inicio. Vamos a ver si es que ese es el motivo, ¿no? Ok, ya se ejecutó. Vamos a refrescar. Y perfecto. Era eso, ¿no? Estaba usando una ruta que no era adecuada, ¿no? Entonces la ruta de los archivos siempre es importante revisarlos, ¿no? La forma básicamente de revisarlo es consultándolo, ¿no? Podemos, como les comentaba, arrastrar y revisar aquí, ¿no? Y aquí tenemos la ruta. Listo. Esta es la ruta, ¿no? Override. Perfecto. Entonces aquí está el token dinámico. Listo, chicos. Entonces de esa forma hemos obtenido el token dinámico y esto nos va a permitir, como les decía, continuar haciendo las peticiones, ¿no? Listo. Entonces hemos entrado a la parte de, a ver, vamos aquí, opciones de puntero. Hemos entrado a Microsoft Entra ID en Azure, hemos creado una aplicación, hemos creado el secreto, ¿no? Le hemos dado los permisos y nos hemos registrado como los owners, ¿no? Y ese es el objetivo número 1. Bueno, aquí está un resumen, ¿no? De lo que teníamos. El Tenant ID, el Client ID, el Secret Client, el usuario y el password, ¿no? Que aquí lo había escrito textualmente, ¿no? Pero ya vimos una forma de cómo leerlo con un archivo plano, ¿no? Que es un TXT. Y bueno, lo que continúa, ¿no? Entonces, de esta forma, digamos, hemos logrado el objetivo número 1, que es ver las APIs de Power BI y ver cómo obtener el token dinámico. Ahora, bueno, dicho sea de paso, ya hemos aprendido a crear notebooks, ya hemos visto un poco de sentencias en PySpark y también hemos creado un Lakehouse. Así que lo que resta es consultar un API de Power BI. Así que vamos a ello. Entonces, una vez que tenemos esto, volvemos al área de trabajo que hemos denominado Club de Datos, de Audilog. Lo que vamos a hacer es, vamos a importar un notebook. De hecho, como le comentaba, ya tengo un notebook importado. Vamos a ver el get group, ¿no? Que es lo que les comentaba inicialmente. Y vamos a ver
cómo es que podemos consultar ahora el API, ¿no? Listo. Ya, aquí, bueno, está por defecto el lakehouse de Audilog, que es conforme ha sido importado. Entonces vamos a cambiar aquí el lakehouse. Recuerden que, perdón, es un lakehouse existente. Es el club de datos, que es el que estamos utilizando. Listo. Estamos utilizando este lakehouse, ¿no? Llamado club de datos. Y bueno, como ven, no tenemos ninguna tabla, ¿no? Pero digamos que el token dinámico ya está aquí, ¿no? El token dinámico ya está aquí como un archivo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, para solicitar, vamos primero a importar nuevamente la librería request para hacer la petición. Es importante también definir un esquema para los datos. Pues ahora, como ya vamos a trabajar con tablas, es importante definir el esquema, ¿no? ¿Qué columnas va a tener mi tabla? ¿Cuáles van a ser sus tipos de datos, ¿no? Y para eso definimos un struct type. Un struct type básicamente es como decir, oye, vas a recibir un archivo de tipo JSON, ¿no? Y dentro de ello vas a recibir campos, ¿no? Con un struct file. Con el struct file yo puedo definir el nombre del campo y el tipo de dato. Entonces yo defino, por ejemplo, ¿no? Que va a recibir un campo llamado capacity ID y va a ser tipo string, ¿no? Y en Spark definimos los tipos con string type. Por eso es que en la parte superior decimos, ¿no? De PySpark quiero que llames a los tipos de SQL y vas a importar el struct type, que básicamente va a ser este llamado. Vas a también importar el struct file, que va a ser campo por campo. Y luego también vas a traerme el string type, que son los tipos de datos, y uno que es boolean type, ¿no? Esto porque algunos de ellos también son booleanos. Entonces vamos a darle el tipo de dato que le corresponde. Una vez que tenemos ya definido nuestro esquema, ¿no? A que le hemos llamado esquema. Ok, ahora sí vamos a llamar el token, ¿no? El token dinámico. Listo, para llamar al token dinámico, vamos nuevamente a ver si es que esta ruta ha cambiado. La forma de leerlo es sencillo, ¿no? Solamente arrastramos y es correcto, ¿no? La ruta ha cambiado, ¿no? Si yo ejecutara esto, probablemente me generaría un error. Entonces vamos a copiar esta ruta en la parte de aquí para que no tengamos errores. Listo, voy a borrar esa línea de código. Y listo, acá está el archivo, ¿no? Pero este archivo es un data frame de Spark. Yo lo que quiero pasar a esto es un diccionario realmente, porque las APIs de Power BI, el token, se pasan como diccionarios. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a usar la función RDD con la función map, ¿no? Eh, y con una función lambda vamos a recorrer los registros, registro por registros, y le vamos a decir que por cada columna me generes un diccionario, ¿no? Entonces lo hacemos con raw.asdict. Y después de ello vamos a generarle una colección. Esta es una forma para generar, como les comentaba, un diccionario, ¿no? Para verlo, vamos a, vamos a ejecutar línea por línea y vamos a llegar hasta aquí, a ver qué nos retorna esta parte del código. Pues aquí se está, digamos, prendiendo la sesión. Aquí ya está ejecutando esta primera línea. Em, perfecto, ejecutó. Aquí vamos a ejecutar el esquema que hemos definido. Y bueno, vamos aquí. Vamos a imprimir headers. Ok, ¿no? Vamos a ejecutar esta línea. Vamos a ver qué nos entrega. Y perfecto. Nos está entregando justamente el diccionario, ¿no? La authorization y bueno, toda la parte del token con el contenido, content type, ¿no? El tipo de contenido que es importante también. La forma en cómo borrar lo que nos da un resultado es en la parte superior hay unas opciones y podemos ver la parte de borrar salida, no clear output. Si le doy clic aquí, se borraría toda la parte de resultado. Vamos a borrar el print y listo.
Entonces el API que vamos a consultar es el API de los Workspace. Y recordemos que los Workspace es este de aquí, ¿no? Es este API, el que anteriormente habíamos consultado. Entonces, bueno, copio esta URL, la paso aquí, ¿no? En la URL, y vamos nuevamente a definir un response, y vamos a usar la librería request que ya hemos importado, y el método get, ¿no? Aquí le vamos a pasar esta URL, y en la parte de headers le vamos a pasar el contenido, ¿no? Este contenido, y vamos a navegar sobre el primer registro, ¿no? Para traernos el formato JSON. Una vez que tengo el response, que son los datos, vamos a pasar todo esto a un formato JSON. Y vamos a navegar sobre la variable value. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo se procesa esta información. Yo voy a ejecutar. Aquí ya está haciendo la petición. De hecho, ya terminé de hacer la petición. A ver, como he definido la variable dfResult, yo voy a imprimir la variable dfResult. Y aquí está la información, ¿no? Pero inicialmente la información no llega así, ¿no? Porque yo ya aquí he navegado sobre, digamos, el diccionario, ¿no? En realidad la información llega hasta aquí nada más, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, imprimo esto, ¿no? El response.json. Si yo imprimo, me genera esto, ¿no? Me genera el OData context, me genera el OData count y el value, ¿no? Que es básicamente lo que sí habíamos visto aquí, ¿no? El OData context, el OData count y el value. Para navegar sobre las llaves de un diccionario, lo que yo hago es encierro entre llaves, ¿no? Si yo, por ejemplo, este resultado entre llaves, le digo quiero navegar sobre la variable value, que es este de aquí, ya me entregaría esa información, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero navegar sobre el OData count? Yo navego sobre este OData y al ejecutar me tendría que dar el valor de 5, ¿no? 5 registros. En este caso, bueno, ya hemos navegado sobre la variable value y vamos a borrar esta línea de código, ¿no? Entonces aquí le decimos, ¿no? Que si, digamos, no hay datos, ¿no? Si la longitud de los datos es mayor a 0, quiero que me ejecutes código. Si no hay datos, pues está de más ejecutarlo. Entonces lo que hago es crear un data frame, ¿no? Que le paso el dfResult, donde definió mis datos, y le paso el esquema, ¿no? Y aquí es importante. Le paso mis datos con el esquema que previamente ya he creado aquí, ¿no? Que básicamente es la estructura de mi tabla, ¿no? Y lo que voy a hacer es aquí algo curioso, ¿eh? Lo que pasa aquí con esta API en particular es que hay una columna que se está entregando con un espacio vacío al final, donde dice Hardware Space Level Settings, hay un espacio al final, ¿no? Y eso cuando estuve trabajando me di cuenta y habría que corregirlo. Entonces, las tablas no se pueden crear con espacios, ¿no? Lo que se hizo ahí fue usar digamos, un método, ¿no? del data frame de Spark llamado with column rename, y eso te permite ya cambiarle el nombre, ¿no? Antes de pasarlo a la tabla. Entonces le pasamos cuál es el nombre que queremos cambiar y por cuál valor, ¿no? En este caso aquí le he quitado el espacio. Y adicional, el ID le he puesto como Workspace ID, ¿no? Para identificarlo mejor, nada más. Y luego para pasarlo, este archivo, a una tabla, ¿no? De aquí, de Lakehouse, definimos la variable y vamos a escribir en modo override. No, porque esto no es un API que se va a estar almacenando información, sino es un API que cada vez que lo llame yo quiero que reciba la información más bien. Aquí le vamos a pasar el formato delta y vamos a definir un save as table y vamos a darle el nombre, ¿no? Que en este caso lo voy a llamar Audilog admin Workspace. Entonces, si yo ejecuto, como si va a encontrar valores, va a tener que ejecutar esto, ¿no? Ok, aquí parece que la sesión nuevamente se ha cancelado. Vamos a esperar un momento. Bueno, y teniendo este código, lo que ya
Sí, es correcto, la sesión se había cancelado. Teniendo ese código ya tendríamos que ver una tabla aquí, ¿no? Que sería llamada Audilog Admin Workspace. Listo, a ver, vamos a correr nuevamente el código, a ver, vamos a cancelar esta parte. Vamos a correr aquí. Correcto, ya corrió. Vamos a correr el esquema. Vamos a vernos nuevamente el token, ¿no? Transformado en un diccionario. Aquí vamos a esperar mientras lee el archivo en la parte de Files. Perfecto, ya lo leyó. Ahora vamos a ver el tema de la petición de la URL, ¿no? Que ya lo leyó también. Y vamos ahora a pasar los datos a la tabla, ¿no? Y así quedaría. Ok, entonces vamos a ver lo que está pasando. Hemos definido un DF. Entonces yo puedo ver también la etapa desde aquí, ¿no? Con un display def. Si yo ejecuto este comando, aquí puedo ver, ¿no? Y esta es la información ya en formato tabular, como debería leer mis datos, ¿no? Y esto ya es más trabajable, ¿no? Ya a nivel de base de datos, a nivel de lectura ya en Power BI, que es solo un formato JSON. Entonces aquí ya incluso tengo el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, el hash workspace level setting ya está en código binario y los demás están, perdón, en tipo booleano, y los demás están en tipo string, ¿no? Vamos a actualizar a ver la tabla si efectivamente lo ha creado. En la parte de los tres puntitos y refresh. Vamos a desplegar. A ver. Ok, parece que tenemos el mismo problema de hace un momento. Ok. Ok, una vez teniendo esto, ya podemos ir a la parte. Parece que está haciendo conflicto con el otro Lego que tengo habilitado. Bien. Bueno, sería este de aquí. A ver, vamos a ver la parte de Lighthouse. Y aquí está la tabla, ¿no? De Workspace. Este es el mismo código que hemos estado revisando y ya se encuentra la tabla aquí, ¿no? De hecho, también está el archivo en formato Parquet y el TXT del password que les comentaba, ¿no? Listo, entonces de esta forma ya yo puedo ver mi información. ¿Cómo puedo ver ahora mi Lakehouse? Yo voy a regresar aquí y aquí se ha creado Lakehouse, ¿no? Se ha creado Lakehouse y yo le doy clic acá, se me va a habilitar, eh, digamos, ya la información que yo tengo disponible. Eh, Ahora, el Lakehouse tiene dos visualizaciones, ¿no? Yo puedo visualizar esta parte donde puedo explorar los datos y los archivos, como también puedo explorar la parte del query, ¿no? Algo importante que tienen los Lakehouse es que generan un endpoint de SQL, ¿no? Entonces yo puedo tener esas dos vistas, ¿no? Entonces si yo le doy clic, por ejemplo, aquí en SQL Analytics Endpoint, al darle clic ya se me habilita, como vemos, una parte muy similar a como es SQL, ¿no? Con esquemas, con tablas, vistas, funciones, incluso con una parte de seguridad que es importante, ¿no? Y en la parte de abajo se me habilita los queries, porque yo puedo hacer un select from, por ejemplo, vamos a ver la parte de query, ¿no? Si yo hago un select from a la tabla que acabo de crear, ¿no? De Workspace, vamos a arrastrar. Es fácil, solo arrastro esto de aquí y ejecuto. Perfecto. Al ejecutar ya veo mis datos y ya está la información allí. Si yo quisiera seguir trabajando, yo por ejemplo, ¿qué tal si, no sé, por temas propios de operación, yo quiero solamente ver dos columnas nada más? Quizá no necesito el resto, ¿no? Quizá, por ejemplo, yo solo quiero, a ver, solo en este select
Si yo solamente quiero ver el Workspace ID, ¿no? Que es el identificador que está por aquí. Entonces, si yo solamente quiero ver, a ver, Workspace ID. ¿Y qué tal si solamente quiero ver el name? Nada más. Entonces ejecuto y ya podría ver ambas columnas nada más, ¿no? Ahora, ¿qué tal si esto lo quiero como una vista? Yo puedo crear una vista, ¿no? Create view. Puedo darle el tratamiento como una vista, ¿no? Por ejemplo, create view, workspace as, y ya puedo ir creando vistas, ¿no? Entonces, si yo creo una vista, aquí me aparece que ya se ejecutó. Y en la parte de vistas, ya yo tendría que ver esta, ¿no? Yo anteriormente ya he creado una que dice Activity Event. Perfecto. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos, eh, digamos, ver nuestra información desde Fabric, ¿no? Hacer peticiones de las APIs del Audilog gracias a un token dinámico, ¿no? Y perfecto. Entonces, regresamos nuevamente aquí. Ya hemos creado un Lakehouse, hemos visto esta parte. Vamos a ver. Y ahora lo que nos resta es crear un reporte en la web, ¿no? ¿Cómo creamos un reporte de esto? Pues es muy sencillo. Nosotros vamos nuevamente aquí. Vamos a regresar, por ejemplo, al Workspace. Listo. Hemos regresado al Workspace. Algo también que es importante, bueno, yo he hecho el ejemplo para el GetGroup, ¿no? Pero como ustedes saben, en realidad hay muchas APIs de Power BI, ¿no? Imagínense tener que hacer una por una para este webinar, sería mucho tiempo de desarrollo. Entonces, quisiera igual comentarles sobre uno que es el Activity Event, que sobre esto se tendría que hacer un reporte, ¿no? Como ejemplo. Solamente quiero comentar el código. En realidad, los notebooks de PySpark en Power BI, ¿no? Nos dan mucha flexibilidad de desarrollo. Lo que yo he hecho aquí, por ejemplo, como ven, aquí no he generado un esquema. ¿Por qué no he generado un esquema, no? Porque esta API tiene tantas columnas, digamos, tendrá unas 80, 100 columnas o más, y no he logrado dar de pronto con un esquema estándar, ¿no? Entonces, algunas veces te digan más columnas, otras veces te digan menos columnas, algunas veces te digan columnas que no habías mapeado inicialmente y se hace un poco complicado. Entonces, ante ello, bueno, lo que he generado aquí es una serie de código para generar un esquema dinámico, ¿no? Y cuando se genera un nuevo esquema dinámico, nosotros tenemos que agregar nuevas columnas a la tabla que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he realizado en este script, que bueno, lo voy a comentar así muy breve, para no extenderme mucho. Bueno, aquí nuevamente está la librería de importación, aquí está la parte de los tipos, ¿no? Para el esquema, que en realidad va a ser dinámico. Y he creado una función que se llama lit, ¿no? He llamado una función, perdón. Aquí nuevamente, ¿no? Llamo el token dinámico. Ok, como este es el activity event, yo he generado una variable que se llama fecha. Y como les decía yo inicialmente, en PySpark yo puedo combinar código, ¿no? Puedo combinar código en Python, en Scala, en SQL y en R. Entonces lo que estoy haciendo aquí, voy a combinar un código en SQL. Entonces, ¿cómo hago eso dentro del entorno de Python? Lo que hago es decir spark.sql y entre paréntesis y comillas pasarle el texto que sería la sentencia SQL, ¿no? Entonces lo que yo he hecho aquí es seleccionar, digamos, la fecha, ¿no? Con now y le he puesto as date, ¿no? Como una fecha. Y bueno, como este Spark SQL te devuelve un data frame y esto solamente es un solo registro, uso pues, el método first para navegar sobre el primer registro. Y como esto es, eh, es una lista, navego sobre su primer índice, ¿no? Que sería básicamente la fecha, ¿no? Bueno, aquí está la parte de cómo consultar el Activity Events, ¿no? El Activity Events tiene una característica diferente a las demás APIs.
La característica es que como es mucha información, de hecho, por día puede generar una compañía 50.000 registros, 60.000 registros, se hace complicado para Power BI dártelo en una sola petición. Entonces, lo que hace Power BI es decirte, bueno, acá hay una URL, ¿no? Que va a tener una fecha de inicio y una fecha de fin, pero esto realmente te va a entregar datos hasta cierto volumen de información. Después te va a entregar un token de continuación. Entonces, digamos que en el primer llamado del API te va a entregar un token, ¿no? Así como entregaban el OData account, el OData entity, aquí entrega el Activity Events Entity, que están los datos, y además entrega una llave llamada Continuation Token. Y va a dejar de entregar Continuation Token una vez que ya ha recorrido toda la información. Entonces, para ello tenemos que aplicar un bucle, ¿no? Un bucle, en este caso yo le he puesto un bucle while, que cuando la información pedida, ¿no?, de la llave Continuation Token sea diferente de nulo, es decir, cuando sí entregue valores, nuevamente hace el llamado, ¿no? Y esto va a dejar de recorrer hasta que, pues, Continuation Token entregue nulo, ¿no? Y así podemos recorrer todos estos datos. Aquí yo he definido una variable data, que es donde vamos a ir, digamos, almacenando esa información, ¿no? Como una lista. Bien, entonces, algo también interesante de esta API es que te entrega información, digamos, no solamente columnas o datos de tipo texto, de tipo entero, no de tipo booleano, sino que también te entregan diccionarios dentro de la información, ¿no? Y esto, bueno, digamos que en tema de normalización de datos, esto tendríamos que pasarlo a una nueva tabla, ¿no? Porque sería el detalle del registro. Entonces lo que yo hago con este código es decirle, definir, ¿no?, variables en el que digo, vamos a definir los datos que son de tipo array, los datos que son de tipo diccionario y los datos que no son ni uno ni el otro, ¿no?, sino solamente tipo de datos comunes, ¿no?, tipo string, entero, booleano. Y voy a trabajar sobre este, ¿no?, porque al resto le voy a dar otro tratamiento, que va a ser nuevas tablas, ¿no?, también de forma dinámica. Entonces, una vez que tengo el data result aquí, bueno, yo defino una serie de funciones acá, como para pasar la primera letra minúscula, por ejemplo, una cadena, para pasar la primera letra mayúscula, ¿no? Por un tema de básicamente orden en las tablas. También aquí un tipo de dato, que es importante, ¿no? Que cuando el dato sea entero, que sea un tipo de dato integer type, básicamente para ya agregar columnas, nuevas columnas, ¿no? Si en caso viene información nueva. Bueno, acá hay un cambio de tipo de dato a tabla también. Y bueno, vamos a ver cómo es esto. Bueno, aquí yo defino una variable tabla, ¿no? Aquí en data result defino entre llaves. Y lo que hago aquí, toda esta serie de código, es que yo le digo es que quiero que me devuelvas una variable que se llama list columns table y me digas si es que hay nuevas columnas, básicamente, ¿no? Si hubiera nuevas columnas, tú me vas a entregar datos, ¿no? Para que me detectes cuando haya una nueva columna. ¿Y qué pasa cuando hay una nueva columna? Cuando hay una nueva columna, lo que tenemos que es alterar la tabla, ¿no? ¿Qué tabla? La tabla ya llamada aquí, ¿no? Audilot Admin Activity Events le he nombrado. Y vamos a agregar columnas, ¿no? Para crear columnas hay que agregar el nombre, que sería esto de aquí, y su tipo de dato, ¿no? Por eso es que he definido funciones. Y aquí defino un esquema dinámico, ¿no? En el esquema dinámico le paso el struct type, ¿no?, el struct file, y aquí hago una lista comprimida, ¿no?, para ir recurriendo valor por valor de, bueno, de los datos que yo ya había definido anteriormente aquí, ¿no? Eh, una vez que tengo esto, yo cambio todos los datos con la primera letra minúscula, por eso es que le puse esto de aquí. Y después voy a agregar una columna, ¿no?, que va a ser el id de la fecha. La fecha, recordemos que es la variable inicialmente que ya hemos definido aquí, ¿no? Entonces vamos a agregar la fecha actual y le vamos a poner date, ¿no? Y lo vamos a castear a tipo date type. Y nuevamente ya lo que vimos ya finalizando,
que es pasar a modo Appen. En este caso sí es Appen, ¿no? Porque cada vez que yo quiero que se ejecute este código, no quiero que reescriba la información, sino más bien quiero almacenar la información, ¿no? Y después en formato delta, yo guardo esa tabla como Deload Admin Activity Events, ¿no? Para al final almacenar la información aquí. Y bien, entonces quería solamente comentar, ¿no? De forma ligera el código, porque es un poco distinto a las otras APIs. De hecho, todo este script también lo voy a compartir para que ustedes puedan analizarlo de pronto y lo puedan también incluir en sus proyectos. Y de esta forma ya podemos tener la tabla, ¿no? Del Activity Events. Bien, entonces, una vez teniendo esto, vamos a la parte del SQL Endpoint y la forma de pronto trabajar, ¿no? Un reporte es aquí, ¿no? Vamos a la parte del Lakehouse, vamos a la opción de Reporting y aquí vamos a generar un nuevo reporte, sin antes ver también nuestro modelo, ¿no? Hemos visto la parte de Data, hemos visto la parte de Query, ¿no? Para crear una vista y la parte de modelo, pues aquí están nuestras tablas, ¿no? Aquí está, a ver, aquí está el Workspace, por aquí está el Activity Events, ¿no? Aquí está la vista del Activity Events y por aquí está la vista que hemos creado, ¿no? Con dos columnas nada más, ¿no? Las demás son tablas propias del sistema, esas las dejamos ahí. Y bueno, una vez que estamos ahí, vamos a Reporting, como les comentaba, y podemos crear un nuevo reporte. Listo, el nuevo reporte, yo puedo generar una tabla, por ejemplo. Bueno, aquí está habilitado, por ejemplo, la tabla del Activity Events, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, eh, la cantidad de actividades por usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay una columna que se llama User ID. Vamos a ver. Y algo que también no les había comentado es de que podemos nosotros trabajar medidas dentro de nuestro Lakehouse. Es algo importante. Bueno, por ahora lo voy a pasar por aquí y le voy a comentar brevemente cómo podemos hacer esto, ¿no? Y listo, ¿no? Podemos tener aquí la información, por ejemplo, ¿no? El sistema digamos, de nuestro tenant ha generado 25 registros, Power BI nos ha generado 12, y en mi caso yo he generado 2400 registros, ¿no? Y bueno, para ver esta parte de cómo generar las medidas es muy sencillo, ¿no? Vamos a guardar esto, por ejemplo. Ahora vamos a poner la parte Save. Aquí mismo vamos a guardar, por ejemplo, vamos a poner prueba 1. Guardamos. Una vez guardado, voy a minimizar un poco. Una vez guardado, yo voy a mi área de trabajo. Vamos a ver, ¿no? Que se ha creado prueba 1. Y en mi Lakehouse, bueno, entro al punto de conexión de SQL Server. Y aquí, por ejemplo, me parece que lo creé aquí en la vista. Si yo voy a la vista, ajá, aquí tengo una medida. Aquí tengo una medida que se llama Activity Events Records, ¿no? Que es un count rows de la tabla, ¿no? Que básicamente cuántos registros tiene la tabla. La forma de crear una medida es sencilla, ¿no? Si de repente ya nos dimos cuenta por ahí, solamente le damos clic a la tabla y se nos habilita la opción de la parte superior en Home, New Measure. Entonces en New Measure yo le doy clic aquí y puedo generar una nueva medida, ¿no? Una medida que, bueno, nos va a servir para los reportes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, a mí me ha servido la medida de count rows, ¿no? Y así, entonces podemos tener nuestro reporte. De hecho, ya tengo un reporte ya, digamos, medio elaborado, podríamos decirle, y le he puesto Cyber Audilog, que está viendo el mismo Lakehouse, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí, vamos a ver cómo está nuestra auditoría. Perfecto. Yo tengo este reporte así simple, creado. Tengo esas actividades, ¿no? 2.478 registros en total. Estos son los días que yo he estado poblando, digamos.
eh, con esos notebooks. Aquí están pues los objetos, ¿no? De Power BI. Aquí está el usuario de la gente, desde donde se está consultando. Y aquí están los usuarios, ¿no? Los usuarios que han hecho y las actividades que van realizando, ¿no? Esto nos sirve para ir monitoreando a detalle cómo nuestros usuarios de pronto ven sus reportes, quién creó reportes, quién compartió información, ¿no? Y bueno, esa es la forma muy sencilla de cómo crear un reporte con un Lakehouse. Em, sí, creo que no se me olvida nada. No sé si, Héctor, ¿estamos por ahí todavía? Sí, sí, claro. Bueno, está muy buena tu presentación, Víctor. Buenazo, buenazo. Creo que este tema es muy importante, ¿no? Ya que muchas organizaciones a veces es muy importante hacer el tema de auditoría. Quizás yo también en algún momento me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se podría hacer la auditoría a los reportes o el uso de reportes de Power BI, ¿no? ¿Cómo sé si es que un Mm, reporte que la organización ha desarrollado en su momento está siendo usado, ¿no? Cuántas veces al día se es usado, etcétera, ¿no? Pero con lo que acaba de mostrar, creo que poniendo un poquito más de énfasis, investigando un poco más, de acuerdo a las APIs que se tiene, que mostraste, se podría lograr ello, ¿no? Entonces el tema de auditoría por ahí ya se estaría, digamos, cerrando de una buena manera y mostrando un reporte conciso para el área correspondiente. sí, sí es correcto, ¿no? De hecho, esto, como te comentaba en el preámbulo, puede extrapolarse incluso porque hay no solamente APIs de tipo GET, ¿no? Para obtener información, sino también hay tipos de APIs para eh, generar acciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestra organización, ¿qué tal si hay un usuario, ¿no? Que de repente no tiene una cuenta pro y necesita actualizar su reporte, ¿no? Un reporte que hemos automatizado y de repente la gerencia le está pidiendo en un momento tal que actualice el reporte para ver los datos más recientes. Quizás nosotros estamos de vacaciones o no estamos, ¿no? Entonces es importante también que de repente se pueda habilitar, ¿no? De repente una parte de un front, de una web, en donde el usuario pueda tener acceso, ¿no? Con un botón de repente actualizar y por detrás ya obviamente el código, ¿no? En el front o en el backend, perdón, ya esté consultando, ¿no? El API, ¿no? Que sería una de estas APIs, ¿no? De aquí. Y Una sí, de estas buenazo, APIs buenazo, es el tema, de ¿no? tipo POST. Que estás tocando, creo que a muchos de nosotros acá nos va a servir, ¿no? Al menos la explicación y las bases que nos estás explicando o enseñando. No sé si por ahí, chicos, tienen alguna pregunta. Entonces, a ver, por acá creo que había una pregunta hace, no sé si leí, de José Orozco, pero creo que no está, se salió. Eh, 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 Entonces, bueno, por acá nos dice, segundo, que con todo esto ya se puede ir entrando al mundo de Power BI en Embed, ¿no? Creo que sí. Ah, Ya con estas bases al menos ya se puede entrar al tema de Embed, ¿no? No sé si por ahí, chicos, tienen otra consulta, alguna consulta, sino para ir cerrando el webinar y agradecer por su tiempo, ¿no? Por el tiempo de tomarse de habernos escuchado acá y esperan que la ponencia haya sido de su agrado, ¿no? así es, igual gracias también de mi parte por el tiempo que han invertido aquí. De hecho, es un tema muy importante para las organizaciones y si tuvieran una pregunta estoy presto a responderla, ¿no? Si no, igual agradezco mucho a Héctor por la invitación y ojalá pues nos veamos pronto quizá con Sí, un nuevo tema. claro, esta es la primera de muchas, ¿no? No, Víctor, no te preocupes. Igual el video va a ser siendo editado y subido al canal. Ya en el grupo de WhatsApp te informará cuando se sube, junto con con la grabación del día de ayer, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana. Ya nos vemos la próxima semana, ¿no? Con un nuevo tema. Listo. Gracias, Héctor. Gracias, Nos vemos gracias. pronto. Nos vemos, nos vemos. Chicos, chau, chau.